El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen?, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia, y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Juan María Vianney, que es el patrono de todos los sacerdotes. Primeramente era reconocido como de los párrocos diocesanos, después se extendió a todos los párrocos, también los religiosos, pero el Papa Benedicto XVI declaró que es el patrono de todos los sacerdotes sin distinción. Y realmente es un modelo de vida sacerdotal, es un ejemplo muy grande y también, digamos así, dejó la vara muy alta para seguir ese ejemplo. Pero está bien, porque el sacerdote tiene una tarea muy grande y muy hermosa: ser otro Cristo, nada menos que eso. ¿Por qué? Porque cuando un sacerdote celebra la misa, no dice, tomando el pan en sus manos, aquí está el cuerpo de Cristo. Eso uno lo dice cuando da la comunión, pero cuando se produce la consagración, el Padre dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Eso significa, por voluntad divina, claro, esto no es algo humano, sino que lo hace el Señor, que en ese momento Cristo está viviendo en ese sacerdote, Jesús está actuando. En palabras teológicas se dice que el sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo, ¿no? Entonces, aunque uno vea a un padre ahí, uno puede decir: pues este yo lo conozco, este es el cura de mi pueblo, yo le sé esto, esto y esto. Pues yo sé que es una persona fallera, un pecador, que no es tan entregado, no le creo mucho, la verdad. No le creo ni a los curas ni le creo a la gente que va a la iglesia, entonces mejor no voy más a la iglesia. Hay gente que tiene esas razones para no venir, pero eso es una falta de fe, porque en ese momento no es la persona con la historia concreta que está ahí, sino que es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Bueno, Jesús es nuestro Señor, es Dios. Entonces es muy bueno tener una fe más profunda. Y cuando uno dice voy a la iglesia, no es para ver a la demás gente cómo viene vestida, si rezan bien, si están cuchicheando, si están mirando el celular y juzgar si vale la pena o no. Por eso, no. Si yo voy a la iglesia es con un propósito: me voy a encontrar con el Señor, quiero estar con Dios. Y el sacerdote y la misma comunidad, todos somos mediadores de esta presencia de Jesús. El Padre, que es el ministro que preside la Eucaristía, de un modo muy particular, porque actúa en la persona de Cristo. Es decir, si no hubiera sacerdotes en el mundo, no podríamos tener la misa. Es imposible. Aunque se junten 1 millón de personas, ahora están reunidos como 1 millón de jóvenes allá en Portugal, aunque todos esos jóvenes, con toda esa fe, con todo ese fervor que tienen, ¿no?, se nota en los videos que transmiten, dijeran juntos: esto es el cuerpo de Cristo, no lograrían hacer el milagro. Eso está dado solamente para quien recibe la ordenación sacerdotal.
que dice, esto es mi cuerpo, y realmente viene el Señor en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, alimento de vida eterna para todos nosotros. O bien cuando el sacerdote dice en el confesionario, yo te absuelvo, yo te perdono todos tus pecados. No soy yo con mi nombre y apellido, es Cristo que está hablando en ese momento. Por tanto, hermanos, es muy importante rezar por los sacerdotes, ¿cierto? El Papa ha dicho mucho eso, que los sacerdotes y también las autoridades en general no están ahí para que las critiquemos, ¿no? Ese es un pecado que uno comete cuando solo habla mal de las autoridades, sean de gobierno, de jueces, policía, toda persona que tiene autoridad, un profesor, y por cierto un papá, una mamá, sobre todo un padre, un sacerdote también, un obispo, un papa. No estamos nosotros para hablar mal de ellos. Bueno, uno merece que hablen mal de uno también, pero sobre todo para rezar por esas personas, porque tienen un papel de una gran responsabilidad, una gran misión, y es nada menos que representar a Jesús. Entonces, que puedan lograr esa finalidad para el bien de la comunidad, para el bien de la misma iglesia. Para eso es el sacerdocio. El sacerdocio es un ministerio. La palabra ministerio significa servicio. Lo mismo vale para los ministros políticos, ¿no? Cuando uno dice son ministros, es porque son servidores. Sería muy bueno tener en cuenta la raíz de la palabra en latín, minister, servidor. No se sirven a sí mismos, no están ahí para enriquecerse, para buscar su interés, sino para ver el bien de la comunidad. Entonces también el sacerdocio es un don para la comunidad, para la iglesia, para poder transparentar mejor a Jesús. Bueno, es el caso que hoy celebramos de un sacerdote que realmente vivió su vocación, y que es un gran ejemplo y un gran aliciente, es decir, motivación para poder seguir ese camino, ¿no? Siempre se puede mejorar en el modo de servir como sacerdote, porque cuentan que San Juan María Vianney, cuando era seminarista, tenía muchos problemas para estudiar, no entendía muy bien las materias. Sobre todo el trauma de él era el latín, aprender latín. Imagínense un niño que no sabe bien matemática y cuando llega a la clase de matemática se pone a temblar de miedo porque es un trauma, llega a tener pesadillas con la matemática. Bueno, lo mismo le pasaba al cura de Ars cuando era joven con el latín. No podía entender, pero tenía un amigo que le ayudaba a calentar las pruebas, como se dice, ¿no? Para que pudieras salir adelante, aunque sea con un cuatrito, diríamos hoy, ¿ya? Y a veces ni le daba para eso. Entonces una vez le fue mal en una prueba de latín y el amigo estaba con él muy enojado, pero ¿cómo, Juan, no pudiste entender si yo gasté tantas horas contigo? Y dicen, parece que le pegó una bofetada, ¿no es cierto?, a Juan, ¿no? Eres un tonto, le dijo, ¿ya? Y que lo que hizo Juan, se arrodilló delante de él y le pidió perdón. Le dijo, mira, yo la verdad es que soy un tonto. Te pido perdón porque te he hecho perder el tiempo a ti y no me entra esta cuestión simplemente. Total que llega al final de su teología y no pasó bien las materias, ¿no? Tenía puros 3 nomás. Pero el obispo era muy sabio, ¿no? Y hizo una pregunta, ya sabemos que no cumple con la parte intelectual, pero ¿es piadoso este Juan? ¿Le gusta rezar? Ah, no, eso sí, decían los formadores, ¿no? Es el que más reza, el que está más rato en el seminario y en la capilla, es el que más se preocupa en la pastoral de visitar a la gente, de ayudar a los enfermos, en dar buenos consejos, de hacer catequesis a los niños. Eso sí que es el que más se destaca. Ya, no se hable más, lo ordenamos nomás. Y le dieron la ordenación sacerdotal, pero lo mandaron al lugar más perdido de Francia, que era una villa, un lugar que nadie conocía, que además nadie iba a la iglesia ahí. Creo que con suerte iba una señora nomás, y el resto vivía en los bares, ¿no es cierto?, en los pubs, diríamos hoy día,
tomando cerveza, pasándolo bien, qué sé yo, dedicado a jugar a las cartas, cualquier cosa menos rezar. A ese lugar lo mandaron. ¿Y qué hace el padre Juan María? Se pone a confesar, simplemente, ¿no? Y también hace mucho sacrificio por su comunidad, mucha oración, penitencia, mucha oración por este pueblo, ¿no? Pecador, para que se convierta, y con mucho amor comienza a dedicar horas a la confesión, confiesa muchas horas y el Señor le regala un don de dar buenos consejos. Inclusive a veces le lee la mente a las personas, ¿no? Oye, te falta un pecado, le decía, te falta esto y esto. Entonces ahí la gente podía hacer buenas confesiones y tú podrías hacer esto y lo demás allá, y buenas penitencias daba. Entonces la gente empezó a cambiar de vida, ¿ya? Y empezaron a abandonar esa vida ahí en los bares, en las casas de mal vivir, etcétera, que había también en el pueblo, y las fiestas y todas esas tonteras, y poco menos que ya casi no había de eso, y se empezó a llenar la iglesia. Y empieza a llegar gente de toda Francia para confesarse con el Padre, porque realmente ayudaba mucho en la fe, en la espiritualidad de todos. Inclusive gente de la nobleza que había en esa época, ¿no es cierto? Príncipes, condes, duques, grandes nobles que necesitaban consejos para cambiar de vida, iban a Ars. Al final hubo que hacer una línea de tren especialmente para allá, para que era tanta la gente que iba a visitar al santo cura. Bueno, esa es la historia de un sacerdote humilde, sencillo, que nadie daba mucho por él, que finalmente cambia la historia de Francia. A Jesús le pasó lo mismo, dice el Evangelio, que lo miraban en menos, lo miraban como poca cosa. Cuando llega a Nazaret a predicar, a anunciar la palabra, dicen, este lo conocemos, este es hijo de María nomás, la Virgen María, o sea, no la conocían como virgen, pero decían, este es hijo de José, el carpintero, es igual a nosotros, ¿no? ¿Por qué se cree tanto? Conocemos sus hermanos, sus hermanas. Entre paréntesis, los hermanos, según la Biblia, son los primos. No es que Jesús tuviese hermanos biológicos. Eso hay que tenerlo claro, porque la Virgen no tuvo más hijos. Ella es virgen antes, durante y después del parto. La prueba está justamente en el Evangelio de hoy, que menciona el nombre de los hermanos. Dice, ¿no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Y está comprobado que este Santiago y Judas eran justamente los apóstoles Santiago y Judas, ¿no? Judas Tadeo, que eran hijos de María de Alfeo, pero eran primos de Jesús. Entonces, cuando les digan a ustedes que la Biblia dice que la Virgen tuvo más hijos, es mentira. La Virgen nunca tuvo más hijos biológicos, y no dice eso la Biblia. Lo que dice la Escritura es que tuvo más hermanos, pero hermanos en sentido hebreo, judío, significa primos, podía ser un tío, un sobrino, así se llamaban ellos, hermanos. Pidamos entonces hoy día al Señor que bendiga a todos los sacerdotes del mundo. Realmente están quedando pocos sacerdotes, pocos padres. En todas partes está ocurriendo una crisis vocacional muy profunda. Sabemos también otro tipo de crisis que había entre los sacerdotes en los últimos años, muy dolorosa, y por eso hay que rezar más y pedir para que en los poquitos que haya podamos ser perseverantes, ser fieles y servir cada día mejor a nuestra vocación, a la comunidad, y todo para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y ojalá que también haya más jóvenes de distintas edades, porque la juventud se lleva en el alma, ¿no es cierto?, que experimenten esta llamada, esta vocación, y se atrevan a dar un paso y seguir al Señor, ¿ya? Porque los seminarios se están quedando vacíos. Prácticamente en Chile hay muchos seminarios que ya han cerrado, para qué decir los conventos de monjitas también, y en los seminaristas son cada vez menos. Yo lo digo, me da mucha pena, porque el seminario de Villarrica comprende diócesis desde Los Ángeles hasta Chiloé. Son muy poquitos, son como 10 nomás.
y muchas veces ellos se van retirando también, se van dejando el camino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que rezar más por los sacerdotes, para que haya más ministros, más vocaciones, y los que estén llamados y se atrevan a decir sí, que ya es una gran cosa, podamos perseverar hasta el fin. Y ojalá llegar a ser fieles y santos sacerdotes para el bien de la Iglesia. Así sea. Amén.